RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero, columnista habitual los días sábados a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy gentil. Vayamos por el tema que está centrando la atención mundial, ¿no? Ayer la Organización Mundial de la Salud anunció que la nueva variante del SARS-CoV-2, ¿no?, que fue hallada en Sudáfrica, la que se ha denominado Omicron, es de mucha preocupación, ¿no? Entonces ya se están adoptando algunas medidas, fundamentalmente en la zona de europea, ¿no? Conversábamos hace unos instantes con el ministro de Salud desde Piura y él también nos explicaba que se está haciendo toda una evaluación, ¿no?, y que van a ver el seguimiento y cómo puede ser justamente las medidas que se tengan que adoptar en el país a futuro si es que fueran necesarias, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este tema, por favor? Mire, en primer lugar hay que señalar que esta variante Omicron ha causado bastante preocupación en el mundo por varios motivos. El primero de ellos es que es una variante que tiene más de 100 mutaciones frente a la Delta, a la variante anterior que ya de por sí es una variante muy agresiva. En segundo lugar, esta nueva mutación genera algunas preguntas que la ciencia tiene que responder. La primera de ellas es si las vacunas actualmente existentes son capaces de poder contrarrestar la acción de este virus. Por eso es que en estos momentos todas las empresas que producen vacunas han empezado a hacer ensayos clínicos para probar si sus vacunas pueden combatir el virus, o es necesario que le hagan algunas modificaciones a las vacunas actuales, es decir, que aparezca una nueva versión de vacunas que sea eficaz contra el Omicron. En tercer lugar, si es que las personas que ya han tenido la enfermedad del COVID-19 son susceptibles o no a tener protección frente a este virus, si tienen una inmunidad natural contra el virus Omicron, esta nueva variante. Esto también se tienen que hacer estudios de tal manera que se dilucide esta posibilidad de si la protección natural por enfermedad protege contra el virus. Y en cuarto lugar, si es que las medidas preventivas que se toman, con el 1,5 metros de distancia, con la mascarilla, el lavado de manos, son suficientes para poder contrarrestar este nuevo virus. Y aquí es importante señalar que cualquiera que sea la respuesta a esto, genera alguna interrogante, porque esto va a indicar que las estrategias que se han realizado para luchar contra la pandemia van a tener que modificarse. Hablo de los países en el mundo. Y el último punto que creo que hay que señalar aquí es que los países que tienen más del 80, 75, 80% de la población vacunada y que tenían la esperanza de poder salir de la pandemia mediante la inmunidad de rebaño, ahora están en serios apuros porque eso no ocurre así. Y a tal punto no ocurre así que a pesar de los países que tienen altos niveles de vacunación, en estos momentos tienen un recrudecimiento con con el virus sin haber aparecido todavía esta variante Omicron, que como sabemos solo tiene hasta el momento 100 casos en diversos países del mundo. Ahora, en el Perú, ¿no? ¿Cómo mira usted? ¿Estamos preparados en estas circunstancias como para poder establecer nuevas acciones, ¿no?, para contrarrestar la eventualidad de la llegada de esta nueva variante? ¿O estamos en una situación más complicada que otros países? Yo creo que el Perú tiene una complicación mucho más complicada. Primero vamos a partir de una constatación empírica.
El Perú es el que peor ha llevado la pandemia en América Latina y quizá es la peor del mundo. Tenemos la más alta mortalidad, más de 200.000 casos durante esta pandemia. Ese es un primer concepto. El segundo, que la estrategia inicial de lucha contra la pandemia, que ha sido equivocada, que nos ha llevado a esta explosión de muertes, se mantiene hasta la fecha y no ha sido modificada. Y la tercera idea que creo que el Ministerio debería repensar es que la sola vacunación no resuelve el tema de la pandemia. La sola vacunación no es posible que resuelva los estragos, como no lo es en otros países del mundo. La experiencia internacional es muy clara. Para luchar contra la pandemia se requiere un abanico mayor de estrategias que pasan por adaptarlas a la realidad nacional. ¿Y cuál es la realidad nacional? Lo que relatan los medios de comunicación el día de hoy. Veamos cómo está Mesa Redonda. Llena de gente, de aglomeraciones, gente sin mascarilla, o con la mascarilla debajo de la barbilla. Tenemos aglomeraciones insensatas de la gente, pero que acuden a hacer sus compras navideñas, etcétera. En segundo lugar, la informalidad que hay no solamente en Lima, sino a nivel nacional. La falta de control. Se dan normas que nadie puede controlar, de tal manera que eso es complicado. Y el último, y creo que el tema mayor está en que si no tomas conciencia de que el país es un país informal, uno, que tiene una enorme diversidad étnica y de costumbres, dos, que hay poblaciones aisladas, dispersas, que hay poblaciones altandinas, que hay comunidades nativas originarias. Si no tomas en cuenta toda esa diversidad que tiene el país y no adaptas las estrategias de lucha contra la pandemia de acuerdo a cada realidad, eso va a ser muy complicado. No es solo decir yo vacuno, es más, a presión quiero vacunar a la gente para resolver el tema de la pandemia. Está demostrado que eso no basta. Por otro lado, también hay que facilitar para que se realicen en el Perú ensayos clínicos que permitan no solo avanzar con vacunación, sino también con el uso de medicamentos contra antivirales, que eso es una alternativa que hay que también manejar por esta aparición de este tipo de variantes. Y por último, lo más importante, el Estado no hace nada, el gobierno no hace nada por modificar la estrategia en el nivel comunitario. Hay que fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario para realizar algo que el país no hace. Uno, detección precoz del virus. Todos sabemos que el virus no solamente es en los sintomáticos, sino más grave es en los asintomáticos, aquellos portadores en los cuales hay que hacer la detección aleatoria con los asintomáticos, la gente sana o que se cree sana. Luego hacer de la detección precoz, hacer el rastreo de sus contactos, el aislamiento de estos ciudadanos. Todo eso es un trabajo que requiere por lo menos 3 temas. Primero, requiere muchas pruebas moleculares que se hagan en todo el Perú, y esto, lamentablemente, el Perú no avanza, sigue estando todo centralizado en Lima y en las capitales de las provincias. Segundo, es necesario avanzar en la vigilancia genómica, es decir, ver qué tipos están circulando en el país. No basta con el número de pruebas que hacen, que son unos cientos, no basta, se tiene que hacer muchísima vigilancia genómica. Y el tercero, el tema de los recursos humanos. Es necesario que el Perú dé impulso a mejorar no solamente la cantidad de recursos humanos, sino también la capacidad y la calidad, la formación profesional, el uso de métodos sencillos, equipos pequeños que ya se existen en el mundo para hacer estas búsquedas. Además, es necesario conseguir búsquedas, tecnología para no solamente detectar con las pruebas moleculares el virus, el virus del COVID-19 y sus variantes, sino también otro tipo de enfermedades que el país tiene, como el dengue, Zika, chikungunya y etcétera, que son necesarios hacer esa búsqueda
precisamente para evitar que en el afán de luchar contra la pandemia se pasen por debajo otras epidemias que en el Perú son siempre, epidemias que en el Perú son siempre latentes. Por eso es necesario que el gobierno reestructure toda su estrategia de lucha contra la pandemia. Y lo quiero decir aquí enfáticamente, el gobierno tiene una monoestrategia, una única estrategia, que es creer que vacunando a toda la población va a resolver el tema de la pandemia en el país. Y creo que ese es un error que debería corregir el Ministerio de Salud. Y no solamente ahora que se ve ya un aumento de los casos de COVID, de los pacientes internados, etcétera, sino también ante la nueva variante que aparece como una amenaza ya en Sudáfrica. Ahora, doctor Cuba, quería hacer una pregunta, lo mismo que lo hemos trasladado hace unos minutos al ministro de Salud. Respecto al anuncio, por ejemplo, que ha hecho la Cancillería sobre la posibilidad de abrir, en este caso, la frontera en Tacna y otras medidas que se están tomando, en momentos en que la OMS lanza una alerta y países europeos están ya con alerta, no solamente con alerta, sino tomando medidas restrictivas, llámese Austria, Portugal, Alemania y otros países que están a la expectativa. Y sobre todo ahora que ha aparecido este virus de alta mutación como es el Omicron, ¿no? Que está generando muchísima preocupación. Incluso hemos visto también en la prensa internacional que Estados Unidos ya está tomando medidas y está restringiendo el ingreso de vuelos provenientes de países Sudáfrica. Entonces, la pregunta que hicimos es, en esas condiciones, a generar este tema, diríamos, un poco flexible respecto al control de otras fronteras, ¿es pertinente? ¿Debería tomarse en cuenta estas alertas que están circulando a nivel mundial? Y sobre todo, ahora se vienen las fiestas y estamos atrapados entre decisiones políticas, cuestiones económicas y expectativas económicas de algunos emprendedores que están apostando para este fin de año ver la posibilidad de alguna recuperación del golpe muy duro que significó en los meses anteriores con las restricciones que se dieron durante la pandemia. ¿Cómo aprecia usted esta situación? Mire, efectivamente, el gobierno peruano ha señalado que el 1 de diciembre se van a abrir las fronteras. Y ahí ha señalado también que se han tomado las medidas o se están tomando las medidas necesarias para evitar algún impacto negativo en la lucha contra la pandemia. Yo creo que el tema pasa no por un problema solo de Perú. Por ejemplo, yo creo que esta alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con este nuevo virus, el Omicron, tiene que ser discutido con los demás países, porque hay que empezar a ver las cosas de modo un poco más global. No es posible luchar contra las pandemias solo país por país. En este caso, si se trata de luchar contra la pandemia, sobre todo con el ingreso de esta nueva variante, la lucha debería ser, en este caso en el sur, por ejemplo, Chile, Bolivia, Perú en conjunto, o en el norte, Perú con el Ecuador, o en el este con Brasil, de tal manera que se pueda tomar medidas en conjunto para evitar el ingreso. Cuando se abren las fronteras, no es un hecho que yo abro las fronteras y quedan abiertas. Las fronteras se abren o se cierran en su momento debido a la fluctuación que hay de esta pandemia. Ahora ha aparecido este nuevo evento. Lo lógico es que el Ministerio de Salud evalúe con el Ministerio de Salud de Chile, de Bolivia, de Ecuador, etcétera, la nueva situación a raíz de esto y tomen una medida en consonancia y en conjunto. Lo que no estaría bien es que el Perú meta la cabeza bajo la arena, como un avestruz, bajo la tierra, y diga, bueno, yo cierro mis fronteras porque ya sé que esto va a ser terrible para el Perú. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es una conversación, una discusión técnica con estos países vecinos y ver si es que se persiste en la idea de abrir fronteras, pero como les decía, esto no es una decisión que se toma, hoy día abro las fronteras y luego la mantengo
abiertas siempre. Se abren las fronteras, se vuelven a cerrar, se vuelven a abrir, porque así es la fluctuación que hay en la pandemia. Es lo que ha ocurrido Estados Unidos con Europa, Europa con otros países del mundo. No son medidas que están labradas en piedra. Entonces yo creo que esa es una primera tarea que debería tener el ministerio. Pero la segunda tarea sigue siendo la idéntica. Es decir, ¿cómo hacemos para que cuando todo ciudadano que ingrese al Perú, sea por la vía legal o la vía ilegal, que también ocurre, cómo hacemos para que mantengan las medidas sanitarias adecuadas? Nosotros siempre señalamos que los medios de comunicación deben ayudar en explicar a la gente el lavado de manos, la vacunación, el distanciamiento físico, etcétera. Pero no ponemos énfasis en lo que tiene que hacer el gobierno para que eso ocurra. Y lo que tiene que hacer el gobierno para que eso ocurra es fortalecer el primer nivel de atención, los centros y puestos de salud a nivel nacional. Tiene que hacer lo que se llama el trabajo comunitario, trabajar con la gente, adaptar las medidas nacionales al nivel local, conversar con la gente con la situación de riesgo en cada distrito, en cada zona. Si eso se hace con mayor énfasis en las fronteras, yo creo que las condiciones pueden ser otras. Sin embargo, creo que sí amerita una evaluación por parte del Ministerio de Salud con los ministerios vecinos, de salud vecinos, para que podamos ver exactamente qué va a ocurrir el 1 de diciembre y si es que se abren las fronteras, qué medidas se van a tener para evitar que la variante Omicron entre al Perú. Bueno, en la conversación que tuvimos también con el ministro de Salud, ellos están conscientes de que en realidad después que pasen las fiestas podría haber un efecto, ¿no?, de incremento, ¿no?, de la acción de este virus, del COVID-19, tal como ocurrió en la segunda ola, ¿no? Y ellos lo tienen presente eso y nos han mencionado que en realidad después del fin de año, obviamente se vino esta ola que ya sabemos todas las consecuencias que trajo para el país. Pero ahí quizás hay otro tema que en perspectiva, si bien es cierto, hay una alerta ahí que hay que ir evaluando respecto a las celebraciones de fin de año, pero ahí nomás tenemos a un mes y medio, ¿no?, el inicio de clases, y ya el presidente de la República está yendo a cada sitio, a cada lugar, ¿no?, a anunciar que las clases presenciales son al 100% en el mes de marzo. Entonces, pero si tenemos todavía en perspectiva la posibilidad de una tercera ola, ¿cómo entonces la anunciamos con toda la certidumbre y bajo un discurso político que estamos 100% ya preparados para ir a una presencialidad de las clases escolares? Mire, yo creo que en el diagnóstico estamos claros. Es decir, que la aglomeración es que va a haber por fiestas navideñas y Año Nuevo, el tránsito que va a haber a nivel nacional con los ciudadanos debido a estas fiestas, son un factor que puede desencadenar una tercera ola, tal como ocurrió con la segunda el año pasado. Ese es el diagnóstico. Pero ¿cuál es el tratamiento ya? ¿Cuál es la respuesta que da el Ministerio de Salud? Que si vacunamos a todos los peruanos, no va a haber esa tercera ola. Y eso es el error del ministro. Y se lo decimos en su cara. Hernando Ceballos, estás equivocado. Esa no es solo la solución. Solo la vacuna no va a resolver el problema de la tercera ola en el Perú. Y estás perdiendo tiempo. Desde el momento que ha habido un silencio de la pandémico, una tranquilidad, se ha perdido tiempo para emprender lo que debió hacerse siempre, el fortalecimiento del primer nivel de atención, mejorar en cada uno de los rincones del Perú las pruebas moleculares. No basta que se hagan solo en Lima y en algunas capitales de provincia. La tecnología hoy día ha avanzado tanto en estos meses, en este año, que hace que ahora con métodos móviles, portátiles, podamos hacer pruebas moleculares en todo el Perú. La detección inmediata de casos, en 1 hora te dan el resultado. Y no solamente te entregan el resultado de pruebas moleculares para coronavirus,
si no te dan pruebas moleculares para otras enfermedades que son endémicas en el Perú? Si esto a nivel nacional no se hace una campaña enorme de detección precoz, el rastreo de los contactos, el estudio de los sanos, porque es importante que aquella gente que se siente sin síntomas, que está muy bien, pero que es portadora, debe ser detectada. Si no trabaja así el Ministerio de Salud y está pensando que va a resolver todo con la vacunación, creo que está en un profundo error. Y ahí el problema viene ahora para analizar las clases escolares, que es obvio, con solo la vacunación, tal como lo está enfrentando el Ministerio de Salud, tal como ha perdido el tiempo estos meses, creo que el riesgo de que no empiecen las clases el primero de abril del próximo año es terrible. ¿Por qué? Porque además de lo que estamos hablando del sector salud, se tienen que implementar reacomodos, reestructuraciones, adecuaciones de los planteles escolares, y eso también está con retraso. Entonces yo creo que todas esas medidas tienen que ser vistas por el ministro de Salud en amplitud, y es obvio que el presidente de la República, quien le aconseja en los temas de salud, es el ministro, y si le aconseja que con la vacuna va a resolver el problema, el presidente está muy optimista porque piensa que a las buenas y a las malas, al 1 de abril, todos los peruanos van a estar vacunados. Ahora, doctor Cuba, en el escenario que usted está describiendo hay que agregarle otro tema, ¿no? Porque el Ministerio de Salud acaba de emitir a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades una alerta epidemiológica, ¿no? Donde hay un conjunto de localidades que están consideradas ya en nivel de alto riesgo, ¿no? Para COVID-19, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento. Entonces, lo que sí estamos viendo que hay un incremento de casos en el interior del país. Tampoco lo ha negado el ministro cuando hemos conversado. Ellos son conscientes que hay un incremento de casos, hay mayor prevalencia de mayor número de personas afectadas por la COVID-19, ¿no? La gran pregunta es cómo enfrentamos esto, ¿no? Sobre todo en lo que Carlos hace un momento indicaba, ¿no? Tenemos una temporada de fin de año donde hay una movilización permanente. Usted al comenzar el programa decía, basta ver los centros comerciales, basta ver las ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Donde hay un descontrol, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Mire, el Ministerio de Salud ha emitido 2 normas que he analizado en el artículo que he publicado esta semana. Una de ellas es el informe que usted dice del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, que señala cómo los casos han ido creciendo, y además señala el riesgo de la Navidad y el fin de año para el tema de un incremento de casos, ¿no? Y el segundo tema que ha promulgado el gobierno es una nueva directiva para la detección de casos de coronavirus. Y esta directiva vendría a ser el complemento de la primera. O sea, la primera es el diagnóstico y la segunda dice cómo lo vamos a hacer. El problema es que cuando dice cómo lo vamos a hacer, el énfasis esencial es la vacunación. O sea, ahí viene el problema. Cuando uno lee la directiva, es una directiva netamente recuperativa, es una directiva netamente axada sobre el eje de la curación, del tratamiento de los pacientes, pero no lo que es mucho más importante y más rico en esta circunstancia que tiene el Perú por las condiciones que he expresado anteriormente. Es decir, en fortalecimiento del primer nivel de atención con el enfoque comunitario. Es más, la directiva que ha promulgado el gobierno es una directiva que dice va a fortalecer el primer nivel de atención, pero lo está haciendo como si fueran pequeños hospitalitos, pequeños hospitales, los centros y puestos de salud, pequeños hospitales, cuando en realidad debería avanzarse hacia el enfoque comunitario. Y yo creo que ahí está el error, es el eje, es una mirada muy tubular, muy centrada en la vacuna y en la creencia de que la vacuna va a resolver. Y mire usted lo que le dice la variante de Omicron. Le dice, señores, no sabemos si todavía puede escapar a la vacuna. No sabemos si escapa a los que ya se enfermaron antes. No sabemos si esta variante puede tener, pueden ser útiles las medidas preventivas que tomábamos. O sea, en esa
incertidumbre nos pone el ministro cuando señala que va a fortalecer la vacunación y que va a lograr vacunar a todos los peruanos y empezar a clases en abril del próximo año. Yo creo que eso es su principal error de enfoque que tiene el Ministerio de Salud. Muy bien, doctor Heber Cuba. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar muy atentos, ¿no? Sobre todo, ¿no?, a lo que determine en los próximos días la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, cuando se vaya conociendo. Y sigue algo pendiente Sí. en este tema, que hay una serie de enfermedades que no son COVID, que no son vistas con la mirada que se quiere. Estamos hablando, han disminuido el presupuesto para el cáncer, han disminuido el presupuesto para la lucha contra la tuberculosis y el VIH-Sida, etcétera. Es decir, si solo se basan en la vacuna, ponen todos los recursos hacia la vacuna y nos dejan desprotegidos con otras enfermedades que son evidentes en el país. Por lo tanto, yo creo que hay que llamar al Ministerio de Salud a una reflexión y a una mirada más amplia de lo que ocurre en el sector. Y eso amerita también una evaluación del presupuesto recientemente aprobado. Y ahí quizás haya mucho que comentar todavía, doctor Cuba, y eso sí va a ser materia de una conversación también amplia, quizás en una próxima entrevista. Muy amable, doctor Cuba, como siempre. Muy gentil. Buen día. Muy agradecido. Un abrazo una vez más. RCR, la red que comunica y une al Perú.